sabía enseñar. No solo fue el gran maestro de sus discípulos, sino el maestro de maestros. Sus estrategias de enseñanza eran impecables. Estando en el último congreso, Jesús hizo gala de esos recursos que demostraban el profundo conocimiento de la mente humana, a tal punto que hoy siguen siendo útiles y relevantes para enseñar. En el mensaje de hoy veremos a Jesús usando una alegoría que marcó la vida de sus discípulos y que es para nosotros una instrucción muy clara de cómo podemos cumplir la misión de transformar al mundo. Valiéndose de su contexto y cultura, Jesús les habla de la planta de la vid e ilustra con ella la necesidad de que los transformadores den fruto. Su presentación alegórica es tan profunda que nos hace ver que para sus discípulos el dar frutos en abundancia no es la excepción, sino la regla. Si pudiéramos haber visto el rostro de sus discípulos mientras él enseñaba, seguramente hubiéramos visto cómo se iluminaba al escucharlo. Toda vez que él les mostraba las herramientas que necesitaban para llevar a cabo la misión que él les estaba encomendando. Vamos juntos a aprender las valiosas lecciones de la vida para que nos convirtamos juntos en la fuerza incontenible de hacer el bien. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Jesús era un maestro en todo el sentido de la palabra, y una de las cosas que lo caracterizan era su capacidad para poner en la mente de sus oyentes las verdades más profundas con ejemplos sencillos. Él hacía que la gente recordara, yo creo que por el resto de sus vidas, lo que él enseñaba. Y sus métodos siguen siendo útiles y prácticos en la actualidad a nivel pedagógico, porque él es el maestro de maestros. Y en este caso, mientras están en el último congreso, Jesús hace gala de esa capacidad, de ese conocimiento de la estructura del cerebro humano para aprender. Entonces Jesús utiliza una ilustración, una alegoría, y les habla de una vid, una planta o un fruto que era muy común para ellos. De pronto los países que no somos productores de vino nos cuesta un poco algunas cosas y nos tenemos que meter a investigar de qué se trataba. Pero en la mente de los discípulos el ejemplo había quedado más que claro. Jesús les hace ver a ellos que la transformación del mundo, la labor que ellos van a hacer requiere de algo importante, y es que ellos den fruto. En medio de todas las cosas que podemos obtener de esta alegoría, hay un punto en el que Jesús insiste constantemente, y es en dar frutos. Quiere decir que no hay una misión o no existe tal misión si no hay frutos en nosotros. El dar fruto es una evidencia de que estamos haciendo la misión, de que Jesús está en nosotros. No podemos transformar a este mundo, dicho de una manera más simple, si no damos frutos. ¿Qué significa esto de dar frutos? ¿Y cómo damos frutos? Esa es la parte importante y es lo que Jesús empieza a explicarle a ellos. Nuestra vida cristiana muchas veces se vuelve irrelevante al mundo porque hemos dejado de dar frutos. ¿Sabe qué sí damos? Damos muchas hojas. La vid da hojas. Y solemos ser cristianos que dan hojas en vez de dar frutos. Pero nuestra tarea no es dar hojas. De hecho, las hojas, la idea es cortarlas, algunas de ellas, porque el exceso de hojas en una vid hace que el mismo fruto no tenga la calidad a la hora de utilizarse. Por lo cual, no se trata de que nosotros nos llenemos de mucho conocimiento, sino de que nuestras acciones, que son nuestros frutos, demuestren lo que estamos haciendo, demuestre quiénes somos, demuestre que Jesús está en nosotros.
La idea es que tenemos que ser relevantes a este mundo. Tenemos que poder tocar a este mundo material. Tomemos en cuenta que Jesús había estado hablando del Espíritu Santo y continúa haciéndolo a lo largo del Congreso, pero no significa, y de hecho nos deja claro aquí, de que la labor espiritual no nos exime de la fructificación material. O sea que lo que hacemos en este mundo se tiene que ver, sí tiene que ser percibido delante de los demás lo que nosotros hacemos. Porque aunque nuestra acción es en el mundo espiritual primeramente, el resultado se va a notar en el mundo material. Y para que este mundo material pueda haber resultados, tenemos que ser evidentes, tenemos que ser importantes para este mundo, tenemos que poder influir en lo que está pasando para que el mundo pueda ser transformado. El propósito de la vid no es dar buenas hojas, sino dar buenos frutos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que dar buenos frutos. No podemos conformarnos con encerrarnos a esperar que pasen cosas. No podemos conformarnos con tener mucho aprendizaje y tener muy lindos templos. No podemos conformarnos con eso. Tenemos que ir más allá. Tenemos que permitir que la palabra de Dios llegue a otros. Es natural dar fruto. El fructificar es lo natural en el cristiano. No es la excepción a la regla. Y no importa cuántos años tengas. Y no importa el ministerio que Dios te haya dado, y no importa los dones o talentos que tenga, en cualquiera de todos estos casos, tienes que dar fruto. Muy bien, tenemos que dar fruto, estamos claros. Pero ¿cómo podemos dar frutos? Jesús nos da algunas claves. Encontramos una en el versículo 2 del capítulo 15 de Juan. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Jesús dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Él es el que interviene sobre la vid para prepararla para que dé mucho fruto. Y lo primero que tenemos que permitir que pase en nuestra vida para dar fruto es permitir que Dios nos pode, es permitir que Dios nos limpie. Es permitir que Dios cumpla su propósito en nosotros. Es que tantas veces tenemos tan buenas ideas y le tenemos que decir a Dios cómo hacer las cosas en nuestra vida. Tenemos muy buenos consejos para Él. Regularmente tenemos las mejores ideas, las que a Dios no se le han ocurrido. Y entonces queremos venir a decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas en nuestra vida. Pero, ¿sabes? Él como labrador, Él sabe cómo hacer esa tarea. Y Él sabe que tiene que podar algunas cosas en nosotros con mucha frecuencia, aunque a nosotros no nos guste. Ahora, note que hay un detalle interesante, y es que la rama que da fruto, el Padre la poda para que dé más fruto. En la vida cristiana, la característica es la abundancia. Me refiero a que nosotros solemos conformarnos con los mínimos, con dar lo mínimo, con hacer lo mínimo, con el mínimo esfuerzo. Cuando realmente el dar mucho y el dar más y el hasta dar en exceso tal vez es la característica natural de los hijos de Dios. Porque damos fruto y lo que el Padre hace en nosotros es multiplicar el fruto. Y no lo dice una vez Jesús en varios versículos de este capítulo 15 mientras está utilizando la alegoría de la vid. Él dice que el Padre poda para que demos mucho fruto. No solo damos fruto como hijos de Dios, damos mucho fruto, damos en abundancia. Nos debe caracterizar la generosidad, la abundancia, el dar debe ser una característica en nosotros. El producir mucho debe ser una característica en nosotros. No es el dar un poquito y conformarme y decir, ya yo hice mi parte, ya yo hice mi tarea, ya yo hice mi trabajo, sino es saber que puedo siempre dar un poco más. Siempre, créeme, siempre podemos dar un poquito más de lo que siempre damos, de lo que regularmente damos. Ahora, otro detalle importante aquí es que en cualquiera de los casos hay un corte. Jesús dice, el que no da fruto es cortado y el que da fruto también.
pero hay una diferencia. El que no da fruto es cortado y es desechado. Hay un proceso de dolor, el corte generalmente nos causa un dolor, pero es un dolor que no lleva a nada, es un dolor que en sí mismo es insaciable. Sin embargo, cuando damos fruto, el Padre también nos corta, pero para que demos más fruto. Entonces también hay un proceso de dolor, de sufrimiento o de dificultad, pero no se padece en vano, sino que se vive y se experimenta porque hay una mayor fructificación. ¿No le parece impresionante? Tenemos que dejar que el Padre nos limpie. Tenemos que dejar que Dios quite de nosotros todas aquellas malas mañas que hemos aprendido del mundo, de la sociedad, de la cultura egoísta, hedonista en la que vivimos. Tenemos que permitirle al Padre hacer la tarea en nuestra vida. Él nos va a ir cortando y cada vez que nos corte y veamos que cae una hoja de nosotros, vamos a tener aquel dolor pensando que he dejado perdido una parte de mí. Pero es que el Padre te está perfeccionando, está transformándote para que puedas dar más fruto. El propósito del Padre al hacerte pasar por un proceso de dificultad no es dañarte, es formarte. Por eso cada prueba, cada dificultad, cada momento duro se vive diferente cuando tienes a Dios en tu vida. Incluso cuando enfrentamos la pérdida de un familiar, que a veces es algo que nos duele tanto, lo enfrentamos diferente porque sabemos que al final del camino hay un beneficio, hay una esperanza, hay una expectativa positiva de lo que puede pasar. Las pruebas, las dificultades, las malas cosas que pasan en la tierra no se sufren en vano para los hijos de Dios. Al contrario, vemos una fructificación, vemos una transformación. No pienses, eso sí, que el dar fruto totalmente es tu virtud. Porque pareciera que al decir que aquella rama que da fruto, el Padre la pode para que dé más, entonces diríamos, es que ya yo doy fruto. Pero ¿sabes por qué puedes dar fruto? Porque permaneces pegado a la vid. Porque quien te alimenta es Jesús. Jesús es la vid, fue así como Él inició con la alegoría y con esta enseñanza a sus discípulos y les dijo, si van a estar pegados a mí, van a dar fruto. Entonces ese dar fruto se va a multiplicar en más fruto cuando el Padre nos está podando y nos está transformando. Aquellos frutos que tú das no son tu mérito, no son tu capacidad, no es porque eres una gran persona, es porque estás pegado a Jesús. Eso hace que des más fruto. Y entonces cuando el Padre ve que estás dando fruto, te empieza a trabajar el corazón para que des mucho más fruto. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos dar fruto como Jesús lo manda, es permitir que el Padre nos pode, que el Padre limpie nuestra vida. Juan capítulo 15 versículo 4 nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Cómo damos fruto? Permaneciendo pegados a Jesús, permaneciendo con Él. El verbo permanecer hace alusión a vivir, a habitar, a convivir, a estar juntos todos los días. Permanecer en Jesús es tener una relación íntima con Él. No hay manera de que puedas dar fruto si no estás pegado a Jesús. Y no hay manera de que dejes de dar fruto si estás pegado a Él. Es inevitable para un cristiano que está pegado a Jesús dar fruto. El dar fruto se convierte en lo natural, en lo auténtico, porque el estar con Jesús hace que sea imposible para ti no fructificar. ¿Cómo no podrías hacerlo teniendo a Cristo en tu vida? Jesús nos está diciendo que si queremos dar fruto, para que este mundo sea transformado, lo necesitamos a Él. Y lo necesitamos a Él en toda nuestra vida. El concepto de permanecer es habitar, y esto significa tener que estar íntimamente ligado a Él, tener que estar estrechamente relacionados con Él. Jesús tiene que intervenir
en todo en tu vida. Jesús tiene que influir en todo en tu vida, no en una parte, en todo. Tienes que poder entregarle a Él cada espacio de tu ser, cada espacio de tu vida. Tienes que estar pegado a Jesús. No hay manera en que puedas dar fruto y por lo tanto no hay forma en la que puedas transformar a este mundo si no es teniendo a Jesús. Y es un descanso para nosotros el saber que los frutos no los tenemos que forzar nosotros con nuestras fuerzas o nuestra capacidad, porque nosotros en nuestra naturaleza humana estamos imposibilitados de dar los frutos necesarios. Y solo podremos dar fruto, los frutos que el mundo necesita ver para ser atraído hacia Jesucristo, es estando pegados a Él, estando conviviendo, interactuando, teniendo una relación íntima con Jesús. Es así como los hijos de Dios damos fruto. Mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 15. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. A nosotros nos encanta este pedacito final del versículo. Pidan lo que quieran y se les concederá. Inmediatamente comenzamos a pensar en todas aquellas cosas que queremos, en todos aquellos caprichos humanos, en todas aquellas ideas egoístas que surgen de nosotros como seres humanos y materialistas. Pero no nos gusta mucho y no hacemos mucha referencia a la primera parte. Pero la segunda parte que tanto nos gusta está condicionada por la primera. Y por eso a veces pensamos que Dios es mentiroso y por eso a veces decimos que hay cosas que no son reales en la Biblia porque las sacamos del contexto. Pero Jesús dice, es cierto, pidan lo que quieran y se les concederá, pero eso está condicionado a la primera parte, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Cuando nosotros permanecemos en Jesús y cuando sus palabras permanecen en nosotros, ya no vamos a pedir conforme a nuestros caprichos, ya no vamos a pedir conforme a nuestras ideas, ya no vamos a pedir conforme a lo que el mundo egoísta quiere. Vamos a pedir conforme a lo que está en la voluntad del Padre. Y eso hace una diferencia porque no son nuestros deseos o nuestras aparentes y falsas necesidades humanas, sino son los deseos del Padre. Es el deseo del Padre del cumplimiento del propósito en este mundo. Y vea que dice que tenemos que permanecer en Él y que sus palabras tienen que permanecer en nosotros. A veces podríamos permanecer en Jesús en el sentido de venir a Él y que todo lo que esté a nuestro alrededor sea de Jesús, sea cristiano, sea un ambiente bueno. Pero las palabras de Jesús están dentro de nosotros, permanecen estas palabras dentro de nosotros. Hemos permitido que Jesús se nos meta adentro. Esto me habla a mí de una relación total, donde no se trata solo de lo de afuera, sino de lo de adentro. Se trata de que Jesús sea el todo en todo. No solamente en lo que está aquí adentro que no vemos, sino en lo que está afuera que sí vemos. Es tanto de las decisiones y las disposiciones de tu corazón, los pensamientos de tu mente, como las acciones que emprendas, como las decisiones e interacciones que tengas. Es que Jesús se meta en todo en tu vida. Porque cuando permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti, eres transformado completamente. Dejas de tener solo tu mente o tu visión humana y comienzas a mirar desde la pasión de Cristo, desde la visión de Cristo, desde el amor que Él tiene por el mundo. Entonces dejas de pedir las cosas egoístas de la tierra y comienzas a pedir los deseos del cielo. Comenzamos a cambiar nuestros anhelos en la medida en la que estamos pegados a Él. Sí, por eso podemos pedir cualquier cosa, porque pedimos conforme a la voluntad del Padre, porque es el Padre en nosotros, el Espíritu en nosotros pidiendo. Tenemos que permanecer en Jesús y sus palabras tienen que permanecer en nosotros. El cambio, la interacción es total, no es parcial, no es superficial. Nuestros frutos no vienen de lo que hacemos afuera. No se trata de que vayas y alimentes a los pobres como una forma simple de acción,
Se trata de algo que surge desde adentro, una transformación auténtica, un amor, como veíamos en alguno de los mensajes de esta serie. El amor como el requisito, como la autenticidad para poder cumplir esta misión. Cambia completamente nuestra perspectiva cuando Jesús está dentro, está afuera, nos rodea, por arriba, por abajo. Él está completamente en todo, dentro y fuera de nosotros. Se hace el todo para nosotros. Muy bien, entendemos que para dar fruto tenemos que estar pegados a Jesús, tenemos que permanecer en Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo permanecemos en Jesús? Y Él mismo nos lo dice en el versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No sé si usted nota que hay una relación entre mandamientos y amor. Jesús lo menciona aquí, lo menciona más adelante, porque hay un concepto que tenemos que cambiar, de pronto lo tenemos equivocado. Cuando pensamos en mandamientos, inmediatamente pensamos en una ley que nos imposibilita hacer algo. Inmediatamente pensamos en castigo. Pero ¿sabes cuál es el propósito de los mandamientos? Es protegernos. Los mandamientos de Dios hacia nosotros se dan en función del amor, no en función del juicio. Se dan en función del amor porque pretenden cuidarnos de los males, de los daños, de los efectos y consecuencias del pecado. Y cuando Dios nos ha mandado a hacer algo o a dejar de hacer algo, es porque eso va a causarnos daño. No es porque nos quiere quitar la libertad, no es porque nos quiere quitar la felicidad o la alegría o el disfrute de la vida, es porque nos está protegiendo, es porque nos está guardando. Por eso Jesús dice, si ustedes quieren permanecer en mí, deben guardar mis mandamientos. Los mandamientos reflejan el carácter de Dios y reflejan su amor. Se puede imaginar al Padre menospreciando a Jesús, vengándose de él o queriendo hacerle daño. Eso no hace lógica en nuestra cabeza. Y si notamos lo que Jesús dice, es algo que nos impresiona. Él dice, permanezcan en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay una relación íntima y estrecha entre el amor y los mandamientos. Por eso, para que nosotros podamos transformar al mundo, debemos dar fruto. Y para dar fruto debemos permanecer en Jesús. Y para permanecer en Jesús debemos obedecer sus mandamientos. Y debemos entender que sus mandamientos son amor, es permanecer en su amor. Que permitamos que el amor de Dios se refleje, se muestre, aun cuando no lo entendamos completamente. Ya hemos hablado del amor antes y hemos dicho de la grandeza que este amor tiene. Estamos aprendiendo a amar como Jesús amó. Porque de hecho, el fruto de los transformadores está íntimamente ligado al amor. Al amor que es el estilo de Jesús, el amor que Jesús nos enseñó. Me encanta saber que cuando damos fruto, estamos glorificando al Padre. Que cuando damos fruto, estamos mostrando que somos discípulos de Jesús. Es así como se demuestra que somos discípulos de Jesús. Cuando damos fruto, cuando nuestras acciones evidencian quién está en nosotros. No hacemos acciones para ganarnos algo, ni siquiera para obtener algo o algún beneficio. No damos una ofrenda para que se descuenten nuestros impuestos. No hacemos una buena acción para que nos la paguen. Lo hacemos por el desprendimiento de nuestro corazón, porque se vuelve para nosotros inevitable dar, inevitable tener o hacer acciones que demuestren frutos. Porque estos frutos salen de nosotros, porque estamos pegados a Jesús. Y lo que se produce en la vida de un ser humano cuando está pegado a Jesús son frutos de amor. Tú y yo somos la fuerza incontenible del bien. El hacer el bien corre por nuestra sangre. Tenemos que hacer el bien. No podemos evitar hacer lo bueno ante los demás. Somos llamados a dar fruto. No nos queda la menor duda.
y no damos fruto de manera forzada, sino que de manera natural. Porque al estar pegados a Jesús y al estar sus palabras corriendo por nuestras venas, no puede pasar otra cosa. Nos convertimos en esa fuerza incontenible que no se detiene. No le damos a los demás cosas buenas, no hacemos el bien porque los demás se lo merezcan, o porque ellos vayan a hacer algo a favor de nosotros, o porque nos van a dar un reconocimiento, porque hacemos todo, aunque alguien no se lo merezca, y aunque alguna persona no sea agradecida cuando lo reciba, seguimos haciéndolo y con excelencia, con frutos de abundancia, porque no depende de la respuesta de los demás, sino de un resultado natural en nuestra vida. No podemos dejar de hacerlo. Dios desea tocar a este mundo con su gracia y lo hará a través de ti. Él te hará multiplicar los frutos para que el mundo le conozca. Nuestra labor es asegurarnos de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabes qué es muy importante? Que nosotros no tenemos que ser una iglesia que se encierre a esperar que Dios haga algo. No podemos cerrarnos a esperar que Dios intervenga en las situaciones de la tierra, porque tú y yo somos esa intervención de Dios en este mundo. Tú y yo somos los instrumentos que Dios está usando en el presente para transformar al mundo. En aquel momento sus discípulos estaban escuchando a su maestro diciéndoles que iba a partir al cielo y que ahora ellos tenían la misión de transformar al mundo. Pero hoy ese mensaje es tan real para nosotros que tenemos que dar frutos, permanecer pegados a la vid, obedecer los mandamientos y permitir que de manera natural el Espíritu Santo fluya en nosotros para que podamos dar frutos que toquen la vida de la gente. El dar frutos no es para nuestro engrandecimiento, no es para nuestra fama o gloria. El dar fruto es para tocar la vida de los demás, para que el mundo conozca de Jesús. Damos frutos para que Dios sea glorificado. Damos frutos porque es inevitable que en nosotros, si habita Cristo, demos fruto. Si Cristo está en tu vida, si Él habita en ti, si permaneces en su amor, no hay otra forma, no hay otra característica que tengas que ni siquiera forzarla. Él será algo que fluya de ti y que sea inevitable, imposible de contener. Será la fuerza del bien que no la puede detener ni las tormentas, ni las dificultades, ni las contrariedades, ni las burlas, nada ni nadie, como ha sido hasta el día de hoy en la historia de la humanidad. Mientras la iglesia ha existido, no hay nada que pueda detener el poder del amor de Jesucristo al tocar los corazones y las vidas del mundo entero.